Darles la clase correspondiente. Pero bueno, siempre es un gusto saludarlos. No sé si están los que están ahí y que si tienen ya eh, la oportunidad o si me escuchan, porque a veces falla eso y no pregunto. Sí, licenciado, Sí, buenas licenciado, tardes. sí, licenciado, buenas tardes. Y si me miran. Silic. Ah, También, Lic. vaya, por cualquier cosa. Es que también fíjense que tengo problemas con la cámara de la compu y estoy usando una cámara extra. Entonces ahí la tenemos Solo al instalada. abogato no lo hemos visto, Lic. Es que ese abogado condenado, yo creo que alguna mujer lo engañó, alguna gata lo engañó, como nos pasa a los pobres hombres, y obviamente saber a dónde se lo llevó, no lo deja salir de donde lo tiene eh, resguardado o lo tiene asegurado para que no ande eh, de perro ahí por otra, ande de perro ahí, de que sea un gato perro porque anda con otras gatas, anda enamorando otras. ¿Mm? Y entonces ya no apareció, ya tiene varios meses de no aparecer, o no sé si algún vecino ya se apropió de él o de repente eh, lo hicieron desaparecido, lo secuestraron, lo mataron, no sé. Total que ya no volvió a aparecer. Así que eso fue lo que tengo, por eso que el abogado ya no está con nosotros para impartir el curso correspondiente. Bien, entonces el próximo día de clases, bueno, también informarles algo. Subí hoy en Facebook algún tema, un tema por ahí, e incluso estaba por dar, o no sé si ya se inició o ya se subió el link, ¿m? El link para la película que habíamos visto. O sea, ya la tenemos ubicada, no sé si ya les llegaría. Londi. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Sí, ya está el link en la página del grupo de Facebook. En el grupo de la página del grupo ya está también el link de la película que habíamos hablado, en el que se habla de eh, que hablábamos de el crimen perfecto se llama, ¿verdad? Y también, o sea, The Fracture, que habíamos dicho en inglés, ¿verdad? Entonces ya está ahí para que la miren, porque recuérdense que la tienen que ver ustedes y hacer y comparar con las garantías procesales y los derechos fundamentales de la Constitución, para ver esas similitudes que tiene. Eh, Solo los poporopos faltan, sí, así decíamos precisamente en el cine, ya por nuestras tierras, ¿verdad? Decían, eh, por, mi, por mi tierra natal, dijo aquel de Cayalaba, allá, que si no habían poporopos, no había cine. Realmente es como no ir al cine, decía. Ese era el dicho que teníamos, pues era infaltable que al ir a las películas, al ir al cine, deberían siempre haber poporopos, porque si no se comían poporopos, es como no haber ido al cine nunca. ¿Mm? Entonces, efectivamente, ya está todo listo, ahí podrán ver ustedes la película y, como le digo, algunos aspectos que van a ser importantes que son comparados, como lo que en algún momento les estaba comentando, sí creo que fue en esta sección, que el tema de no sé si en esta sección o en la otra, el tema del fruto del árbol envenenado, no sé si lo hablamos aquí en esta sección o fue en la otra. No sé si fue así. ¿Sí? Entonces fue en las dos, porque sí me recuerdo. El fruto del árbol envenenado, efectivamente, y de alguna manera eso lo van a ver ustedes también en el señalado. Ahí van a ver algunos aspectos que efectivamente funcionan. Además de que la película en sí, en la trama, pues es bastante interesante, ¿verdad? Bastante interesante porque también el papel que juega uno de los protagonistas, que es un fiscal joven o auxiliar fiscal de alguna manera, con poco tiempo de graduación, pero bastante listo, bastante inteligente. ¿Mm? Entonces, ahí van a ver ustedes que la película en sí y cuando la hayan visto, pues le haremos algún comentario, ¿verdad? Y resaltaré algunos aspectos que tal vez se les escaparon. Así que ya tienen ustedes también ahí la película. También subí un material sobre la acción y la persecución penal, ¿verdad? Y que vamos a dar. Y también hay un libro
sobre la víctima en el proceso penal, que les enseñaré o les mostraré el próximo día de clases, que ustedes pues obviamente tendrán que ubicarlo. Está en PDF, así que lo pueden ustedes bajar e imprimirlo si así lo quieren, o imprimir las partes que no son interesantes, aunque la verdad que hay varios aspectos del proceso penal. Yo creo que, no me recuerdo si había mencionado ya ese documento, ese librito que está ahí, ¿verdad? Entonces, para que vieran algunos apuntes o algunos aspectos sobre el proceso penal que obviamente tenemos que desarrollar en clase, para que tengan ustedes material precisamente en que fundamentarse. Entonces, eso era también la información que se me estaba olvidando, y entonces tenemos esos documentos. Entonces, para que ustedes vayan también leyendo y estudiando este tipo de cosas. Es más, tenemos varias conferencias de un doctor, Carlos Martínez, que es profesor allá en Quetzaltenango, en el Centro Universitario de Occidente, el CUNOC, que también tiene varias conferencias y varios temas que él desarrolla sobre el proceso y diferentes partes del proceso, en el cual también nosotros estaremos subiendo a ustedes para ir avanzando también en el tema que teníamos previsto para ahora. Entonces, esas son las informaciones que les tengo. Ahorita, como les digo, vamos a iniciar con la fase preparatoria y de alguna manera conjuntamente, pues, conjuntamente cuando estemos desarrollando precisamente la participación, el procedimiento común o el procedimiento preparatorio, pues vamos a ir comentando también sobre los sujetos procesales o quiénes son los partícipes dentro del proceso. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Ahorita, pues lo que vamos a desarrollar, cuál es la fase preparatoria, cuál es el objeto de esa fase preparatoria, que es esa primera fase o etapa procesal, la primera fase o etapa procesal que está en el Código Procesal Penal, que de alguna manera pues ya lo habíamos mencionado cuando hicimos un pequeño resumen también acerca de cuando definimos que era el proceso penal, conjunto de fases o etapas procesales que nos sirven para investigar y eventualmente aplicar una pena, aplicar una pena. Entonces, obviamente, pues eso es lo que de alguna manera estábamos diciendo, ¿verdad? O estábamos manifestando en estos casos. Entonces, para iniciar, pues ustedes saben, pues, que obviamente, y que es las cositas que tenemos que platicar acá, que el procedimiento preparatorio es la fase inicial del proceso criminal, que tiene por objeto regular la investigación a cargo del fiscal bajo el control del juez, porque por eso es que se llama juez contralor, a fin de poder sustentar una acusación formal contra la persona que se considere responsable de un hecho delictivo. Y obviamente, el objeto es, ¿verdad? En esta etapa se sospecha de la probable comisión de un hecho delictivo, se autoriza al Ministerio Público actos de investigación y se deliga o declara falta de mérito al sindicado de la posibilidad de comisión de un delito. Entonces tenemos que es la primera fase o etapa procesal y obviamente tiene el objeto de regular la investigación que practica el Ministerio Público a través de sus fiscales, porque ellos son lo que lo tienen a su cargo. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros vamos a tratar de desarrollar. En primer lugar, tenemos que pensar, y de acuerdo a las garantías procesales que hemos visto, lo primero que debemos de tener precisamente es prácticamente, tenemos que tener un hecho delictivo. Tenemos que tener un hecho delictivo o un delito, si ustedes quieren ponerlo, porque el proceso, la fase preparatoria y una de sus partes, ¿verdad? Porque recuérdense que cuando hablamos de la fase preparatoria, nosotros dijimos
o explicamos en ese momento que la fase preparatoria tenía 3 partes. Que primero, una investigación preliminar. Segundo, que tenía la fase preparatoria propiamente dicha. Y tercero, que era la conclusión, cuando se agotaba la investigación y obviamente había que hacer una conclusión, realizar un escrito para ver qué es lo que había encontrado el Ministerio Público y poder continuar con el proceso o sobreseerlo. Pero eso es eventualmente lo que vamos a investigar. Entonces, lo primero que tenemos que tener, y si quieren ustedes ilustrar, poner una pequeña ilustración de lo que estamos explicando o vamos a explicar en este momento, podrían ustedes poner, o además de escribir un hecho delictivo o un delito, entonces ponerlo en un pequeño círculo, porque hay 2 circunstancias diferentes que pueden pasar cuando se ha cometido un delito y de las cuales pues tenemos nosotros que llegar o realizar algunas actividades. Entonces, pueden ponerle un circulito y una primera flechita así en la parte de arriba de ese círculo, no en la parte de arriba, pero digamos el círculo está así, y ustedes tener 2 flechitas para poder poner 2 indicaciones distintas, porque de alguna manera varía el procedimiento dependiendo de qué circunstancias están en cuanto al delito. Entonces, eso es lo primero que yo sugeriría, ¿va? O si ustedes quieren poner una llavecita ahí para poder dividir estas 2 circunstancias que vamos a nosotros a hablar. Un primer hecho es que se ha dado un hecho delictivo, y puede suceder que el delito, pues obviamente, sea flagrante, que es el primer concepto que tenemos que tener en la parte de arriba. Flagrancia. Si el hecho delictivo hay o no hubo flagrancia. Porque dependiendo si fue un delito flagrante, pues obviamente tendrá un procedimiento así inicial un poco distinto, aunque después obviamente se unan y sigue siendo lo mismo. Esa es una pequeña división. En primer lugar, como les decía yo, ¿qué entienden ustedes o qué recuerdan o qué han visto o leído que es flagrancia? Como dicen también los chistes de algunos memes, ¿verdad? Que flagrancia no es definitivamente la loción o los perfumes que utilizan los abogados, ¿verdad? No es fragancia, sino flagrancia. Jafet hay una idea. A ver, por favor. La flagrancia es cuando se está realizando, o sea, en el mismo momento que se está ejecutando la acción, la persona se encontraba, como quien dice, con las manos en la masa. Exactamente, esa es la mejor idea que tenemos cuando son con las manos en la masa. Es decir, que el delito se está comiendo in situ, o sea, el delito o el hecho se está registrando en el mismo momento, ¿verdad? O la persona es encontrada o se le descubre en el momento mismo que está cometiendo el delito. Es decir, in situ, así le dicen también, ¿va? In situ, en caliente, ¿verdad? No solo en el lugar donde se cometió el hecho, sino en el momento mismo de su ejecución. Ahí es precisamente el tema de la flagrancia. Obviamente hay algunas normas constitucionales que regulan o se hablan también de esto de la detención de la persona. Entonces, si nosotros leemos el artículo 6, encontraremos algunos aspectos de los que tenemos que desarrollar. Por favor, el artículo 6 del Código Procesal Penal, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 6. Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o
presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Bueno, entonces tenemos ciertas condiciones para que haya una detención legal. La regla general que para detener a alguien tiene que haber una orden de un juez competente. Tiene que haber. Pero hay una excepción. Toda regla general tiene sus excepciones. Y en este caso la excepción es que sea un delito flagrante, porque en ese procedimiento no hay necesidad de que haya orden de juez. Porque obviamente, ¿en qué momento se va a conseguir la orden de juez si están, como quien dice, cayéndole a la persona en el mismo momento que está ejecutando el delito? Como bien lo dijo Tello, ¿verdad? Con las manos en la masa. Entonces, no hay tiempo para girar una orden de detención, ¿verdad? Félfido, Rafael. Sí, licenciado, solo tengo una duda. Eso de la flagrancia, solamente puede ser por intermedio de la policía, las fuerzas de la policía, o puede ser por otro medio, porque me recuerdo, ahorita acaba de haber un caso donde detuvieron a unas personas, pero eran policías, ¿cómo se llama?, de seguridad privada. Sí, pues. Y claro que fueron conducidas a la Policía Nacional, pero quisiera que pudiera aclarar esa situación. Gracias, licenciado. Claro, eso definitivamente no hay ningún problema, porque efectivamente el tema de la flagrancia que está definido, ¿verdad? Bastante bien, precisamente en el Código Procesal Penal. Y van a ver ustedes un concepto extensivo, prácticamente, extensivo de lo que es realmente la flagrancia, porque como decimos nosotros, en el mismo momento que se está ejecutando el hecho, pero resulta que casi todas las legislaciones, no solo aquí en Guatemala, tienen una definición extensiva y obviamente también manejan ese concepto y también lo manejan en Estados Unidos, el tema de que quienes pueden detener a esa persona. Entonces, lo primero que tenemos, como le digo, es un hecho delictivo. Eso es lo que te genera, ¿verdad? Porque también lo leímos en las garantías procesales, que hasta después de cometido un delito, o cuando se comete un delito, se puede pues iniciar un proceso penal, que eso lo habíamos visto, no sé, ¿qué artículo habíamos dicho? Cuarto, por ahí habíamos visto, de cuarto del Código Procesal Penal, que hasta después de cometido. Por eso es que iniciamos con hecho delictivo. En este caso, hay una circunstancia, la flagrancia que está también regulada en la Constitución y obviamente en el Código Procesal Penal, en donde de alguna manera explica precisamente eso. Miramos y leamos, por favor, el artículo 257 del Código Procesal Penal, por favor. Artículo 257. Aprehensión. La policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente a la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutar el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundamentalmente que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión en este caso, es necesario que exista la continuidad entre la comisión del hecho y la persecución.
En el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores, deberá entregar inmediatamente al aprehendido, juntamente con las cosas recogidas, al Ministerio Público, a la policía o la autoridad judicial más próxima. El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurra a los requisitos de la ley y que resulte necesario su encarcelamiento, en cuyo caso le pondrá a disposición del juez que controla la investigación. El juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad o prescindir de ella, en caso en el cual liberará al sindicado. Bueno, entonces ahí tenemos prácticamente en la aprehensión todo lo que se refiere a la aprehensión y obviamente en cuanto a la flagrancia. Cuando ven ustedes el concepto o la definición de flagrancia de acuerdo al Código Procesal Penal, es un poco extendida, porque nosotros cuando hablamos de que capturado en el momento mismo de la comisión del delito, pensamos que debe de capturarse inmediatamente, ¿va? Y que si no hace así no es legal. Pues miren, ustedes ven que de acuerdo a la lectura, que dice que puede ser, dice, procederá igualmente la aprehensión y se considera flagrancia, claro, cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito. O sea que ahí la flagrancia ya empieza a extenderse, que no necesariamente en el momento mismo de la comisión del delito o con las manos en la masa, porque ya puede pasar algún momento después, cuando eso se realiza. Y cuando ustedes miran, en ese mismo párrafo, cuando dice la policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del derecho y la persecución. O sea, la persona puede ser y se considera flagrancia cuando es detenida en el momento mismo o instantes después de haberlo cometido, sigue siendo flagrancia. Y si la persona de alguna manera se va huyendo, pero la policía inicia una persecución, porque puede ser de que se haya ido y se haya montado en una moto o un carro, inmediatamente es avisada a las patrullas y la policía de una persona que pudo haber cometido, así como se ve en las películas, pero en las películas, en los programas de televisión se mira que avisan a la policía, de alguna manera identifican el vehículo o la moto y empieza la persecución de esa persona. Y obviamente esa persecución, en este caso, lo único que exige que exista continuidad entre la comisión de hecho y la persecución. Continuidad que decía que se señala a esta persona como el que cometió el delito flagrante y empieza su persecución, y que ésta no pare hasta que ser detenido. De eso quiere decir de que la persona puede ser detenida cuando inicia la persecución y todo, 2, 3 horas después, y aún así se considera flagrante. Así como también ustedes en algunas películas han visto que hay personas que cometen un delito, se van huyendo, al rato viene la policía y los empieza a perseguir por bastante tiempo en distintas carreteras, calles o caminos y todo. Y pensemos exageradamente que eso le lleve 2, 3 días. Si hay continuidad entre la comisión del delito y la persecución, sigue siendo flagrante. Así de exagerado se los pongo para que ustedes puedan visualizar y percibir precisamente lo que el concepto extendido de flagrancia. Puede ser detenido en el mismo momento de cometido del delito, momentos después o posteriormente, si se inicia una persecución, ¿verdad? En el cual obviamente exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. Porque viene alguien, comete un delito, lo descubre la gente y entonces llama a la policía y dice, mire,
unas personas que se huyeron en un carro rojo, marca Toyota, por ejemplo, acaban de cometer el delito, mataron o robaron aquí y se fueron en dirección allá para abajo, al sur, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, la policía con sus vehículos o el vehículo empieza a correr en la misma dirección, tratando de encontrar al vehículo que de alguna manera le describió las personas que estaban ahí en la calle en el momento del hecho y empieza a perseguirlo. Y obviamente, si esa persecución continúa y logran capturarlo, como le digo, 1 hora, 2 horas después, se considera también que es delito flagrante y ha habido continuidad y aún no se necesita una orden de juez competente. Aún no necesitan la orden porque eso se considera aún flagrante. Ahora bien, entonces eso en Estados Unidos tiene una palabra o un concepto en inglés y que también en algún momento se utiliza también la traducción en Guatemala. Eso en inglés es una hot, H-O-T, así como el hot dog, hot pursuit. Pursuit quiere decir persecución, una persecución en caliente, así le llaman. Y también en Guatemala los policías usan ese concepto, una persecución en caliente para capturar a personas que cometieron un delito y se fueron huyendo en una moto o un carro. Porque ustedes han visto también que matan a alguien, haya 1 o 2 que se van en moto, la policía los persigue y es posible que hasta en la tarde o horas después los logre capturar y hasta a veces hay hasta balaceras, los captura y entonces se los lleva. Creo que ustedes han visto esos ejemplos. Jafet, ¿usted tiene la mano levantada? Silic, disculpe. ¿Qué pasa si la persona está a punto de cometer el delito, pero no ha hecho, o sea, solo no ha hecho nada, digamos? O sea, está como quien dice como el intercriminis, la parte preparativa no es penada siempre y cuando no realice ningún delito. Pero, Tienen que claro, esperar, pero tienen que esperar hasta que realice algo. Por eso digo, usted también aclárame en qué momento es que lo van a capturar. Si usted está parado a la par, ¿verdad? Y únicamente está ahí parado y lo van a capturar, como dice, no se sabe ni si qué va a hacer usted, pues si va a hacer Digamos, algo. tiene la pistola ya en la mano, digamos, desenfundada. Por eso digo, eso iba yo a la siguiente parte, que han habido casos en que las personas son capturadas y se encuentran armadas. Algunos pandilleros o algunas personas, los sicarios o algunas personas que son contratadas, obviamente, y eso ha pasado también en un hospital, que entra una persona armada y efectivamente lo corren y lo capturan. No ha cometido un hecho delictivo, pero tiene un arma y entonces se presume que efectivamente va a matar o va a ejecutar a alguien. Y en los Estados Unidos también recuérdese que en ese segundo posible atentado que iba a tener Trump, había una persona armada. Cuando él estaba jugando golf, no hizo ningún disparo, estaba armada y obviamente, ¿verdad? Lo capturaron y efectivamente después que encontraron un montón de evidencia donde él efectivamente iba a realizar un delito. Y como le digo, aquí en Guatemala han habido noticias de personas que han encontrado armadas y que iban con el propósito de matar a alguien o a matar un taxista de aquellos que hay o alguna persona en camión. Entonces los detiene, que obviamente es un delito en grado de tentativa. Recuerde que existe la tentativa, además de que existe la tentativa imposible y que está regulada en el Código Penal. Sí lo recuerda, ¿verdad? Lo relativo a la tentativa. Claro, Lick. Ajá. Entonces, si veremos la tentativa, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos que definitivamente no hay. Hechos preparatorios no se compara con ese hecho, porque preparatorio es cuando está poniéndose de acuerdo, está invitando a otras personas para cometer el delito y todo lo demás. Ahí son actos de preparatorios que no son definitivamente los actos de preparación, no son punibles. Miren ustedes el artículo 17 del Código Penal, conspiración y proposición, y ahí mismo se dice que están de acuerdo. Y ahí dice mismo que no son punibles.
Y obviamente tenemos la tentativa y 14, que indica que hay tentativa cuando con el fin de cometer un delito se comienza su ejecución y por actos exteriores idóneos y no se consuma por causas independientes de la voluntad de la gente. Entonces, ahí también estamos cayendo en la tentativa, no en actos de preparación. El acto de preparación y conspiración es cuando las personas se ponen de acuerdo que van a llevar un arma, van a llegar a tal hora, se van a juntar y que a esa hora que la persona esté pasando lo van a matar y todo. Ahí son actos de conspiración. Que esos, como dice ahí mismo, no son punibles, salvo que la ley expresamente lo indique. Entonces, ahí estamos en ese caso. Pero cuando ya la persona está armada y anda cerca del lugar y lo descubre o advierte a la policía su presencia, o alguien llama porque hay personas sospechosas que parecen que están armadas y que como que están esperando para cometer un delito, entonces ahí efectivamente ya entran en el ámbito de la tentativa. Porque por su buena voluntad no fue que no se cometió el delito. Lo que pasa es que les dieron caída en ese momento. ¿Estamos? Mayra Alejandra. Lick, y así como se estaba mencionando que ellos estaban persiguiendo, se podría decir máximo con 3 días, si ya pasara más de 3 días ya necesitarían una orden del juez. El 3 días solo señalé ejemplo. Solo fue un ejemplo, por ejemplo, dije. Pero base, si la persecución sigue efectivamente y pensemos exageradamente que logran salir por las calles de Guatemala y se van por la carretera al Atlántico y la policía detrás, y obviamente por radio avisan a las otras subestaciones distintas departamentales, y pensemos que tarda 3, 4 días por diferentes caminos que se va y finalmente 3, 4 días, 5, 6, si hay continuidad, sigue siendo flagrante porque no tiene un plazo. Simplemente lo que exige es que haya continuidad entre el hecho, ¿verdad? Y la persecución. O sea, una persecución en caliente. Entonces, eso precisamente es lo que hace que realmente la flagrancia, su concepto, su definición, sea más extendida de lo que dijimos en el momento mismo de la comisión del delito. Pero puede ser momentos después si hay continuidad. Continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. Afet. ¿Qué pasa cuando, bueno, se les escapó, digamos? ¿Sé qué? Se les escapó la persona, o sea, lo encontraron, pero se les escapó. Y al final, bueno, ya dicen, tiene orden de captura o empiezan a publicar en las noticias que se busca a tal persona, sigue siendo flagrante. No, porque ya si a él se les escapa y lo capturan, pero se les escapa y en ese momento todavía lo persiguen, todavía entra en la persecución. Pero si escapa y no logran encontrarlo, entonces ahí ya tienen que tener orden de juez competente para que se publique y para que todas las subestaciones del área tengan también esa orden, como lo que se hizo con aquel que escapó del hospital, que vieron las cámaras y todo, pero no lo pudieron encontrar. Entonces ya él en este momento tiene orden de captura y andan buscándolo precisamente para detenerlo, pero ahí ya hay una orden de aprehensión. Gracias. Vaya. Bueno, entonces tenemos ahí precisamente esto. Obviamente algo que también es necesario explicar y me había olvidado, dice, los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial en la Constitución, claro, en el artículo 6, competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. Es decir, cuando explica ahí poner a disposición, por favor no confundan la palabra poner a disposición con la presentación. Poner a disposición es hacer una prevención policial, un parte policíaco, como también se le llama, en donde le avisan al juez que ponen a disposición de esta persona
con todos sus datos de identificación y ahí mismo señala cuál es el hecho por el cual esta persona fue detenida y lo ponen a su disposición. El juez al recibir esto, entonces obviamente señala un plazo para que se presente, que lo lleven en su presencia, para que preste declaración. Y eso obviamente, obviamente tiene un plazo de 24 horas. Es decir, cuando hablamos de 24 horas, estamos hablando de que las 24 horas, incluyendo las 6 horas de la puesta a disposición. Entonces, la policía tiene 6 horas para poner a disposición y el juez dentro de las 24 horas, entonces lo tiene que citar. O sea, tiene 18 horas para presentarlo. Eso es lo que definitivamente tiene. Porque de alguna manera tenemos que darle, y eso me olvidé también, el artículo 9 de la Constitución. Por favor, miremos el artículo 9 constitucional. Artículo 9. Interrogatorio a detenidos o presos. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. Entonces, el juez ahí efectivamente tendrá que citarlo y pedir que se lo presente, ahí ya, presentarlo, para que pueda señalar el día y hora de la audiencia, el momento de la audiencia, dentro de las 24 horas que ahí está ordenado constitucionalmente, ¿verdad? Ese es el caso. Bueno, entonces, obviamente, lo importante es que también está en la pregunta que se había hecho hace un momento, en ese segundo párrafo. Dice, en el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Deberá entregar inmediatamente el aprehendido. Entonces, ven ustedes ahí que el hecho del delito flagrante autoriza a cualquier persona para detenerlo. Y cuando hablamos de cualquier persona, puede ser también los agentes de seguridad privada. Puede ser una seguridad privada. Porque, por ejemplo, en los centros comerciales o en algunos almacenes hay seguridad privada. Si encuentran a alguien que está robando, como es costumbre de ir a esconderse las cosas en la bolsa o entre la ropa, si las personas al momento de salir, los agentes de seguridad privada lo pueden detener, así como se mira también en los TikToks cuando les dicen saque todo lo que tiene ahí y empiezan a sacar un montón de cosas. Entonces esa detención no lo hizo la Policía Nacional, porque ahí a la mano no está la policía. Entonces eso lo dijeron los agentes de seguridad e inmediatamente llaman a la policía y ellos, como quien dice, lo tienen detenido, o yo utilizaba la palabra retenido. Le digo retenido porque yo en su momento pues asesoré a las empresas de seguridad privada que prestaban servicios a la Asociación de Azucareros de Guatemala. Y de alguna manera esto también se los explicaba en las capacitaciones que les daba, y que utilizamos la palabra para evitar aprehensión, lo hemos retenido. Y les explicaba cuál era el procedimiento que deberían seguir para retener a esa persona, entregar todo lo que le habían incautado, por decirle así, en el momento de esto. Y obviamente estos agentes, pues, en su momento, pues se utilizarán como testigos dentro de lo que es una investigación preliminar, porque a ellos les consta qué fue lo que le pasó. Jafet. En este caso no se comete delito flagrante, no, permítame. Ahí está. No se comete el delito de aprehensión ilegal, ¿verdad? No, definitivamente no, porque la aprehensión ilegal
claramente establece que se puede proceder cuando exista una circunstancia muy similar a un estado de necesidad. Entonces sí pueden las personas practicar esa aprehensión. Entonces definitivamente lo pueden hacer. Eduardo. Eduardo levantó la mano, pero no habla. Bueno, entonces, esto también sucede en los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Sí? Mire, el artículo 6, el ¿Cuál? último párrafo, el artículo 6, último párrafo, no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. ¿A qué se refiere otra autoridad, Lick? Lo que tiene es que leer todo el párrafo. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Al juez competente se le pone a disposición de él dentro del plazo de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna autoridad. O sea, más que solo pueden estar a disposición de lo que son las autoridades judiciales competentes. Solo a ellos es los que no puede tener otra autoridad más que las autoridades judiciales competentes. Eso es lo que exige ahí. Bien. Gracias, Lick. Vaya. Entonces les digo, esta detención también se puede producir en cualquier país de Europa, en Estados Unidos, también existe la misma normativa que cualquier persona puede detener. Incluso como pasa a veces, ¿verdad? Que la misma gente al darse cuenta que le están pegando a una mujer o están cometiendo un delito, se puede juntar a agarrarlos y claro que le pegan su somatada, casi los linchan, ¿verdad? Y obviamente llaman a la policía y todos son matados, o si no se los llevan a entregar a la policía y todo, que se ha visto aquí en Guatemala también, pues. Entonces ahí están protegidos porque es una detención ciudadana. Incluso en Estados Unidos la palabra se conoce en inglés como un citizen's arrest, una detención ciudadana. Así es como se llama, un citizen's arrest. O sea que en cualquier país puede cualquier persona detener a una persona cuando este es un delito flagrante. En ese momento pueden proceder a detenerlo. Pueden ser agentes de seguridad, pueden ser, como le digo, personas particulares, vecinos y todo. Puede precisamente realizar esta actividad porque efectivamente la ley así lo permite, pues. Entonces, definitivamente ahí no hay mayor problema, pues. Entonces, bajo esas indicaciones es que se maneja la flagrancia. Y claro, en cómo se le digo que esto es lo que procede cuando es un delito flagrante y obviamente ya se pone a disposición del juez y eventualmente, además de ponerlo a disposición del juez, además de ponerlo a disposición del juez, pues obviamente el juez lo citará para el día siguiente, para cumplir con los plazos constitucionales, que efectivamente tendrán que ser interrogados o citados o presentados ante él para su interrogatorio dentro de las 24 horas. Claro, no necesariamente en ese momento les toman primera declaración. Hay oportunidades y con alguna frecuencia que el juez, cumpliendo con el plazo establecido en la Constitución, en la ley, efectivamente, ¿verdad? Lo que hace es hacerle saber el motivo por el cual la persona fue detenida, suspender la audiencia, por lo menos ya se inició, suspenderla y decir que le va a dar continuidad en una fecha próxima.
bajo esa circunstancia, como le digo, que es cierta frecuencia, ya hubo un caso bastante grande y bastante histórico, ¿va? Que la persona se fue detenida, la presentaron, el juez únicamente le dijo el motivo de su detención y la audiencia se reanudó 8 días después. Incluso la persona esta se quedó ahí en la carceleta ahí del organismo judicial y pasó, algunos dicen que fueron 15, ¿verdad? Días los que permaneció, que fue una persona que estuvo detenida, históricamente es la que más tiempo ha llevado en ese caso, pues. Entonces le digo, entonces cumple porque se presenta ante el juez, inicia la audiencia de primera declaración, porque eso es lo que tienen que realizar, la audiencia de primera declaración, la suspende, porque ya de alguna manera interrumpieron el plazo y citan para al día siguiente, 2 días después, para continuar la audiencia de declaración. Esa es una forma que proceden muy frecuentemente los jueces, ¿verdad? Frecuentemente, como les digo, así es como lo trabajan, ¿verdad? En esos casos. Entonces, eso es cuando es flagrante. Y ya a primera declaración. Como habíamos dicho que íbamos a hacer un círculo o una llave, la otra flecha que iba a estar abajo, entonces era obviamente que después de esa flechita podríamos que escribir, obviamente, actos introductorios. Escribir actos introductorios. Es decir, se comete un delito, no hubo flagrancia, sino que tuvo que haber un acto introductorio, tal y lo que ya habíamos visto, que están regulados a partir del 297 y que estábamos hablando de denuncia, querella, ¿verdad? Querella, prevención policial y obviamente también investigación por conocimiento, ¿verdad? De una fuente, que estaba que la persona se le lleva y que está precisamente, ¿verdad? Establecido en el artículo que nosotros habíamos leído, que el Ministerio Público podía iniciar una investigación cuando tome conocimiento de un hecho punible por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente, lo que habíamos establecido en el artículo 289. Entonces, que obviamente también eran o se tenían como actos introductorios, el conocimiento de oficio o el conocimiento por una vía fehaciente o por denuncia, y que el Ministerio Público ahí mismo podría iniciar una investigación por ese hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no hay flagrancia, pues obviamente habrá un acto introductorio, que ya leímos. Ya de alguna manera habíamos dicho que precisamente era una denuncia en el 297, que lo leímos oportunamente, ¿verdad? Que tuviera efectivamente esto. Entonces, efectivamente, estaba eso lo de la denuncia. La siguiente es que el conocimiento del hecho delictivo, de que ya se cometió el hecho delictivo, podría ser a través de la presentación de una querella. Ya dijimos ahí de que en el tema de la querella, pues tiene una cantidad de formalidades y requisitos, además de que la persona que presenta una querella va a ser parte dentro del proceso, va a ser uno de los sujetos prácticamente, va a ser sujetos del proceso penal, y que obviamente esta persona iba a ser parte dentro del proceso.
el querellante. Entonces, la persona querellante es parte del proceso, participa en el proceso porque tiene la calidad de querellante. Bueno, y obviamente está la prevención policial, que obviamente la realiza la Policía Nacional cuando tengan conocimiento de un hecho delictivo. Entonces, en este caso, previo a una primera declaración, debe de haber un acto introductorio. Lo que no es necesario, como les digo yo, cuando hay un delito flagrante, porque de una vez ahí se pone a disposición del juez para una primera declaración. Entonces, obviamente, bajo esas circunstancias, el Ministerio Público oportunamente recibe la denuncia que le envía la policía, si se presentó ante la policía o ante el juez se la remite al Ministerio Público. La querella, si la recibe un juez, al recibirla el juez, la querella, entonces lo que se hace precisamente es recibirla el juez y enviársela también al Ministerio Público para que inicie la investigación. Esa primera parte que habíamos dicho como investigación preliminar. Eso es lo primero que precisamente va a hacer el Ministerio Público al recibirla, obviamente, al recibir precisamente esa denuncia, esa querella o esa prevención policial. Entonces, lo primero es precisamente hacer esa investigación preliminar. Y una vez agotada la investigación preliminar, entonces pedirle al juez que lo cite o señale una audiencia que lo cite o una orden de aprehensión para que preste una declaración, una primera declaración. Eso es lo que hace. Por el momento, como le digo, empieza ya. Esa investigación preliminar se convierte posteriormente en parte de la investigación propiamente dicha. Pero esta investigación propiamente dicha inicia hasta después de que ha habido una primera declaración, ¿verdad? Hasta después, que ahí es donde prácticamente inicia el proceso penal. En ese momento, como le digo, es una primera declaración. Entonces, este procedimiento preparatorio con esa investigación preliminar es lo que de alguna manera podemos encontrar en el artículo 309 del Código Procesal Penal. Por favor, alguien que lea el artículo 309. Del Código Procesal Penal, Caro. Artículo 309. Objeto de la investigación. En la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito, aun cuando no se haya ejercido la acción civil. El Ministerio Público actuará en esta etapa a través de sus fiscales de distrito, sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales de cualquier categoría previstos en la ley, quienes podrán asistir sin limitación alguna a los actos jurisdiccionales relacionados con la investigación a su cargo, así como a diligencias de cualquier naturaleza que tiendan a la averiguación de la verdad, estando obligados todas las autoridades o empleados públicos a facilitarles la realización de sus funciones. Bueno,
Entonces ahí tenemos que, ahí inmediatamente pues empieza la fase a investigar en una investigación preliminar en esa fase preparatoria. Claro, esa investigación preliminar puede dar lugar a que se continúe y se cite a la persona sindicada para que preste primera declaración. O en su momento también puede ser desestimada. Eso es lo que regula precisamente en el 310 del Código Procesal Penal. Por favor, ¿alguien que lea el 310? 310, desestimación. Cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, el fiscal desestimará dentro de los 20 días siguientes de presentada la misma, comunicando la decisión a la persona denunciante y a la víctima o agraviado, quien tendrá la oportunidad dentro de los 10 días siguientes a objetarla ante el juez competente, lo cual hará en audiencia oral con presencia del fiscal. Si el juez considera que la persecución penal debe de continuar, ordenará al Ministerio Público realizar la misma, ordenando la asignación de otro fiscal distinto al que haya negado la persecución penal. En los casos en que no se encuentre individualizada la víctima o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar. La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora. Así de entrada, ese último párrafo tiene una fuerte connotación, si ustedes lo ven. La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento. O sea, se desestima, se autoriza la desestimación, dice ahí, ¿verdad? Pero no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación. ¿Qué quiere decir esto? ¿O a qué otra garantía procesal se refiere para hacer un poco más, para darles una idea mejor? ¿A qué circunstancias se refiere en este caso? Que pueden continuar con la investigación y volver a reabrir aun y cuando ya haya sido desestimado por el juez. Sería el principio de non bis in idem, ¿no? Non bis in idem, exactamente. La provisión de una investigación múltiple. Entonces, precisamente, ¿verdad? En este caso, no cabe precisamente ¿cómo se llama? La prohibición para una doble investigación o una investigación múltiple, que leímos en el artículo 17 del Código Penal, en el cual dice, así de entradita, nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. El hecho de que se haya declarado la desestimación no impide que el caso se vuelva a abrir, porque la desestimación, lo que se está haciendo es desestimando la denuncia, la querella, o sea, el acto introductorio, porque en ese momentito no se puede proceder, no logran identificar a veces a la persona, pues. Entonces, bajo esa circunstancia, el caso es el que se está cerrando, en tanto que el no bis in idem corre a favor de la persona. Y en este momento no hay ninguna persona vinculada o ligada a proceso. Simplemente estamos hablando que la denuncia o esta circunstancia, pues todavía nosotros no podemos tener ninguna conclusión para poder citar a alguien, o no está completa, ¿verdad? No tenemos mucha seguridad, ¿verdad? Y obviamente, aun y cuando sea desestimado, como dice el otro, pueden reabrir el procedimiento, ¿no? Cuando nuevas circunstancias así lo exijan. Ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos
de investigación que no admitan demora. Es decir, fue desestimado, pero el Ministerio Público puede continuar a pesar de ello con la investigación, porque no procede lo regulado en el artículo 17 del Código Procesal Penal, que es una garantía procesal. Ahí no procede, porque el caso no se ha cerrado a favor de él, sino solo el caso por sí mismo, por algunas circunstancias, porque es el acto introductorio que es lo que se tiene a la mano. Aún no hay persona vinculada, sindicada o ligada a proceso para que él pueda alegar de que se está reabriendo una investigación por el hecho de que cuando se desestimó no había ninguna persona vinculada a él. Entonces, eso es lo que también tienen que ver en este caso. En todo caso, ya vieron ustedes que efectivamente, y vuelvo a reiterarse, que es la fase inicial del proceso penal, esta primera, la fase preparatoria, ¿verdad? Que inicia prácticamente cuando el Ministerio Público o la misma Policía Nacional tiene conocimiento de un hecho delictivo. Porque, como le digo, la denuncia le puede llegar a la policía, y la policía, de acuerdo a lo que le vamos a leer en la prevención policial, ahí mismo él tiene que iniciar una investigación en el momento que se entere acerca de la comisión de un hecho delictivo. Entonces, en ese momento, como le digo yo, tiene que hacerlo. Leámoslo para tener esa seguridad cuando señala el artículo 304, prevención policial. Artículo 304. Prevención policial. Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible, perseguible de oficio, informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. Igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de policía. Bueno, entonces ahí precisamente, ¿verdad? Es lo que de alguna manera pues estábamos señalando, ¿verdad? De que efectivamente pues debería iniciarse esa investigación preliminar, ¿verdad? Entonces, y obviamente, definitivamente, como le digo, una información. Por ello, es la exigencia que el Ministerio Público debe investigar, como quien dice, de averiguar la verdad una vez que tenga ese conocimiento, iniciar una investigación preliminar, precisamente para poder obtener medios de prueba o medios. Pero si en esa investigación preliminar no tiene muchos hechos, incluso a veces no logra identificar claramente a la persona que cometió ese delito, entonces puede proceder también a la desestimación, en el entendido de que puede reabrir ese proceso. Pero imaginémonos que efectivamente el Ministerio Público sí encontró suficientes medios, ¿verdad? Y efectivamente tiene todas las identificado precisamente todo lo necesario de esa investigación preliminar en que ya identificó a la persona y ya tiene toda una serie de datos importantes, tanto en lo que es el delito flagrante como cuando es acto introductorio
entonces lo que tiene que hacer el Ministerio Público es precisamente solicitar que la persona sea citada o solicitar al juez que los cite o ordene una detención o la aprehensión de la persona para que preste una primera declaración. Esas son precisamente, ¿verdad? Lo que tiene a su disposición el Ministerio Público. Entonces, ya sea por flagrancia, esa declaración dentro de las 24 horas sería precisamente lo que está regulado en el 82, una primera declaración. Y en esta primera declaración depende o no de que se inicie el proceso penal. Esto es lo que va a determinar precisamente, y que se inicie precisamente la fase preparatoria. Entonces, creo que alguna vez habíamos leído, ¿verdad? En este caso. Entonces, la persona ya fue citada o en su caso pudo haber habido una aprehensión para que esta persona comparezca ante juez para que preste esa primera declaración, teniendo como base toda esa investigación que hizo o esa investigación preliminar que ha hecho el Ministerio Público. Claro, la investigación y los resultados no son definitivos, son una investigación preliminar y obviamente si el juez liga a proceso o abre proceso contra esa persona, pues ya él podrá, el Ministerio Público, profundizar en su investigación y tener mejores datos para poder iniciarla. Entonces, resulta que dentro de esta fase preparatoria, necesariamente tenemos que llegar a esta primera declaración. Entonces, vamos a leer el 81 y cuáles son esas advertencias preliminares que lo hacen, aunque ya lo habíamos leído, en cuanto a las advertencias que le hace y donde autorizan también a la persona sindicada que puede permanecer callada, que puede declarar si así quiere o así lo gusta o permanecer callada y no hablar. Que eso ya lo habíamos leído en ese momento, pero para que lo volvamos a tener fresquito, por favor, alguien que lea el 81. Artículo 81. Advertencias preliminares. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y forma en el que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera, le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar y residencia. Y si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quienes vive, de las cuales depende o estén bajo su guarda. En las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Bueno, ahí tenemos todo eso. De alguna manera ya lo habíamos hablado, sobre todo lo habíamos reiterado cuando estábamos hablando del derecho de audiencia, el derecho a ser oído, ¿verdad? Que habíamos hablado, ¿verdad? Que eso es lo que de alguna manera estaba en el artículo 12, citado, oído y vencido, ¿verdad? En este caso. En este caso, como le digo, vamos a ver precisamente qué es el desarrollo de esa primera declaración y dar la oportunidad para que la persona se pueda iniciar a defender. Ya le dijeron que puede tener abogado defensor para que ejerza su derecho a defensa de conformidad con lo que establecen las leyes, tanto de la Constitución como del Código Procesal Penal. Entonces, por favor, vamos a leer el artículo 82 en ese caso. Y vamos a ir por ratos interrumpiendo si considero necesario para dar alguna explicación al respecto.
Por favor, el artículo 82. Artículo 82. Desarrollo. La audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente. Número 1. El juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. Bueno, Punto número 2. entonces la primera palabra la tiene el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal. Y ahí le dice qué es lo que tiene que hacer él. Y le está diciendo al juez, mire, vamos a hacer una audiencia de primera declaración. Y en la audiencia de primera declaración, usted primero debe darle advertencias preliminares. Ya, después de haber hecho eso y darle, hablado de sus derechos y la oportunidad que tiene de buscar su abogado defensor, o que se le provee uno de la defensa pública y todas las circunstancias, entonces usted en ese momento dice, le va a proceder a dar la palabra del fiscal. El fiscal tiene que decirle a él de qué se le está acusando, ¿verdad? Y mire, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Recuérdense que esa primera de la declaración es de un hecho pasado, no es del presente. Entonces, el fiscal le va a señalar claramente que usted el día, por ejemplo, 15 de enero o 2 de febrero, cualquier fecha que sea anterior a la declaración. Por eso dice tiempo, modo. El modo es cómo fue que se dieron las cosas y las circunstancias. ¿En dónde fue que se dio ese hecho? Pues exactamente en qué lugar. Su calificación jurídica provisional. Le tiene que dar todos los datos. Porque ya lo decíamos y cuando poníamos el ejemplo de aquellas damas que estaban enojadas pero no decían por qué. Y en este caso, que ya también nosotros lo vimos, que para ser oído, él tiene que tener mucha claridad de qué se le está acusando. Y ese es el momento en que el Ministerio Público tiene que dar todos los detalles de qué es, por qué está ahí en esa audiencia, por qué él pidió que lo citaran o lo detuvieran para hacerlo presente. Le tiene que dar todos los detalles, con todos los detalles que ahí se exige. Tiempo, modo y lugar y la calificación jurídica provisional. Es decir, en este momentito el Ministerio Público puede decir asesinato, pero de acuerdo a esa primera declaración, al final va a ser el juez el que va a decir realmente qué delito es, porque de alguna manera en esta primera declaración se discute también la tipicidad del hecho que le está señalando el Ministerio Público. Entonces ahí también es una provisional porque el juez en la audiencia puede cambiar la calificación jurídica. Porque es el juez que tipifica, él es el que tiene a su cargo la tipificación, de acuerdo a lo que el Ministerio Público le está manifestando, lo que le puede manifestar la defensa, entonces él es el que tiene en sus manos el determinar realmente qué delito es. Incluso puede haber otra audiencia para poder corregir o puede en un momento decirle de que haya una revisión de la medida de coerción que se le impuso, ¿verdad? Incluso la calificación jurídica puede cambiar en ese momento, que precisamente lo estaban acusando de una tentativa de homicidio y resulta que posteriormente la persona muere, entonces el Ministerio Público puede pedir la revisión de la calificación jurídica del hecho porque está también autorizado para realizarlo y obviamente ya para que ya no sea un homicidio en grado de tentativa, sino que ya puede ser por el delito de homicidio, o podría ser por un homicidio calificado, ¿verdad? Porque le digo, hay derecho a revisar, lo que sucede aquí en la primera declaración, como también el abogado defensor tiene su momento para decir y alegar que la calificación jurídica es distinta porque de repente pudo haber sido un delito o un homicidio preterintencional. Entonces,
eso es lo que tienen esos derechos. Pero por el momento, el Ministerio Público señala la calificación jurídica provisional, el juez en su resolución le va a decir qué delito es, pero esto es sujeto a una revisión que se puede hacer en cualquier momento en la fase preparatoria. Porque también puede ser que a la hora de, imagínense hasta dónde se va a discutir, ¿va? Que en la fase intermedia también se cambie la calificación jurídica. Puede ser que en el juicio y con todas las evidencias y todo, los jueces también cambien la calificación jurídica. Entonces, como le digo, la tipicidad se discute en todo el proceso penal desde su inicio hasta su terminación. Entonces, eso es lo que definitivamente le van a hacer saber en esa primera declaración. Por lo tanto, tiene que ser bastante completa la sindicación o la intimación que hace el Ministerio Público con todos los datos. Y obviamente, tiene que fundamentar. El que afirma algo tiene que probarlo. Si está afirmando que él fue y el que hizo tal cosa, él tiene que presentar evidencias en que lo que él está diciendo es cierto, porque tiene las evidencias así de esa investigación preliminar donde demuestran que efectivamente él realizó estos hechos. No solo es hablar, tiene que también afirmarlo y de alguna manera probarlo, tener evidencias. Y esas evidencias las obtuvo en la investigación preliminar. Ahí fue donde obtuvo esas evidencias. Claro, cuando es delito flagrante, entonces es mucho más fácil, pues, porque ya prácticamente se tiene todo. Se tiene todo, incluso hay un procedimiento especial cuando el delito ha sido flagrante, incluso se puede llegar a una decisión bastante anticipada cuando el delito es flagrante, ¿va? Porque en el delito flagrante ya lo tienen todo, pues. ¿Qué quiere decir? Ya lo tienen todo. Que ya están todas las pruebas suficientes como que incluso puede haber o no, no hay necesidad, incluso así de entrada, para que haya una fase preparatoria, porque prácticamente ya todo está, pues, ya todo está dado y por lo tanto no hay necesidad de eso. Y esto se llama, esto está regulado en los procedimientos específicos en el 465 bis, procedimiento simplificado. Por favor, ¿alguien lea el procedimiento simplificado? 465, Código Procesal Penal. El bis, ¿verdad, licenciado? Sí, bis. Artículo 465 bis. Procedimiento simplificado. Cuando el fiscal así lo solicite, se llevará a cabo un procedimiento especial, aplicable a los casos iniciados por flagrancia o por citación u orden de aprehensión, en donde no se requiera investigación posterior o complementaria, rigiendo aparte de las normas procesales generales, las específicas siguientes. 1. Diligencias previstas a la audiencia. A. Requerimiento oral del fiscal de la aplicación del procedimiento simplificado. B. Imponer al acusado de la imputación de cargos formulada por el fiscal y de los elementos de investigación con que cuenta hasta el momento. C. Tiempo suficiente para preparar la defensa. D. Comunicación previa a la víctima o agraviado de la decisión fiscal y de la audiencia a realizarse. 2. Diligencias propias de la audiencia. A. Identificar previa del imputado, como lo establece el artículo 81 del Código Procesal Penal. B. Imputación de cargos por parte del fiscal, argumentando y fundamentando su requerimiento de llevar a juicio al imputado,
haciendo referencia del hecho verificable y los órganos de prueba con los que pretende acreditarlo sin juicio. C. Intervención del imputado para que ejerza su defensa material. D. Intervención de la defensa y del querellante para que argumente y fundamente su pretensión basada en su teoría del caso. E. Intervención del querellante adhesivo, actor civil, víctima o agraviado para que se manifieste sobre las intervenciones anteriores. F. Decisión inmediata del juez, razonado debidamente. Si se declara la apertura al juicio, se procederá conforme a las normas comunes del proceso penal. Bueno, en este caso, si es un delito flagrante, en el delito flagrante, pues ya se tienen todas las pruebas, todo lo necesario como para que no haya necesidad de una fase preparatoria. Y lo que hacen es, mire, ya tenemos la evidencia, tenemos los videos donde vemos que efectivamente él, y está plenamente identificado que él fue el que disparó y mató a esa persona, o porque mire, ahí lo capturaron precisamente en el momento del hecho, fue capturado por los vecinos que también ellos lo vieron y lo capturaron precisamente porque él lo estaba haciendo y toda la cuestión. Entonces no hay necesidad de fase preparatoria. Señor juez, solicitamos de una vez, vayamos a juicio. ¿Para qué vamos a estar perdiendo el tiempo si en la flagrancia ya está todo? Ya no necesitamos investigar más. Si lo agarramos en el momento mismo que estaba ejecutando el hecho, momentos después, o si hubo una persecución, se le capturó, pero ya tenemos toda la evidencia necesaria para que este oportunamente pueda ser condenado. Entonces, ahí tenemos eso, procedimiento simplificado, que usualmente procede en eso. Y que obviamente ya no hay necesidad de una fase preparatoria de investigación, porque ya se cuenta con toda la evidencia. ¿Quién va a poder alegar en contrario si, por ejemplo, hay videos? ¿Quién va a poder alegar en contrario cuando los vecinos mismos vieron que lo que él se estaba llevando o robando? O en un supermercado, que ahí mismo le quitaron todo eso. Le estaban quitando todo lo que él estaba robando. Y normalmente pues hay videos y cámaras donde se prueba de que él se estaba robando las cosas. Por eso hay cámaras en los supermercados donde se puede ver que efectivamente los productos del supermercado los estaba echando en su bolsa, se los estaba escondiendo y todo, y que al momento de pasó por la caja, no pagó, y se iba a ir, y ahí es donde lo pescaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos, o hay necesidad de probarle? ¿Qué pensarían ustedes, pues? ¿Necesitan algo más? No, ya está todo. Ya lo tenemos todo, señor juez. Así que pedimos un procedimiento simplificado y que nos vayamos a juicio de una vez, para que esto ya está todo. Eso es lo que se da precisamente en el tema de la flagrancia. Eso se da en el tema de la flagrancia. Bueno, miremos el 2 del 82, que ahí estábamos y tratamos de explicar lo que el 1 significaba. Punto número 2. Si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. Sigamos. Punto número 3. Después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor. Bueno, entonces después de declarar, ya declaró, entonces puede haber un interrogatorio y un contrainterrogatorio por parte del defensor. Él declaró y entonces el Ministerio Público puede cuestionarlo y también de alguna manera también su abogado defensor. Lo siguiente, ¿qué va a pasar después? 4. 4. El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. Entonces les dice, bueno, señor fiscal y señor defensor, ya oímos la declaración de él, ya se hizo todo lo posible, entonces vamos a discutir, ¿verdad?, la necesidad o no de ligarlo a proceso o vincularlo a proceso o no. Entonces quiero oír los alegatos de cada uno de ustedes y obviamente le va a dar la palabra al fiscal y al defensor. Por favor, 4. Numeral 4.
4. Creo que vamos por el 5, licenciado. Sí, sí, Sí. esencialmente. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. Entonces ahí precisamente va a discutir si le dan una prisión preventiva, si se le da una detención domiciliar, o sea, eso es lo que en ese momento se va a discutir. Entonces, efectivamente es en el 5 en donde se va a discutir precisamente eso. Y el fiscal dirá, mire, yo quiero prisión preventiva. Usualmente el Ministerio Público siempre anda pidiendo prisión preventiva. Entonces ahí tendríamos que establecer. Cuando uno como abogado defensor siempre tiene que tener a la mano e ir preparado con cartas de recomendación. A veces le piden saber si tiene un domicilio fijo, entonces muchas veces pues se lleva el recibo de luz o de agua para demostrar que él tiene un domicilio fijo, se le llevan antecedentes policíacos y judiciales a efecto de probar de que persona no ha cometido ningún delito, para que pueda proceder con mucho más facilidad una detención domiciliar, porque no tiene ningún antecedente ni nada. Entonces uno como abogado defensor siempre va preparado con esas cosas. Ya les digo, cartas de recomendación, que pueden ser cartas del trabajo, donde si es que la persona tenía un trabajo fijo, estable, una cantidad de trabajo, antecedentes penales y policíacos, y obviamente domicilio para saber que hay seguridad de cuál es el lugar de su domicilio, pues recibos de luz o agua para señalar en dónde vive la persona. Entonces eso es lo que se va a discutir y lo que el juez resuelve. 6. El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días, ni mayor de 15 días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Sí, recuérdense que la fase preparatoria habíamos dicho que tiene un plazo máximo, de 3 meses si hay prisión preventiva. Si está la persona en prisión preventiva, entonces lo que procede precisamente es que la fase preparatoria tenga un plazo máximo, como ya lo habíamos mencionado, de 3 meses. Ahora, si hay detención domiciliar, puede ser un plazo máximo de 6 meses. Como dijimos, plazo máximo, porque efectivamente el juez puede decir, si ya ve que tiene suficientes pruebas y si está de acuerdo el Ministerio Público también y todo, puede poner un mes de fase preparatoria, 2 meses, o el máximo que señala la ley, 3 meses. Entonces, definitivamente, pues ahí es donde se da precisamente este tipo de cosas. 3 meses máximo si hay prisión preventiva y 6 meses si hay alguna medida sustitutiva. Entonces, esos son los plazos, como les digo. Pero ya les digo, son plazos máximos a la cual se tiene derecho. Y el juez es el que determinará de acuerdo a la discusión en lo que está. Lo del plazo o la duración, miremos, ¿verdad? El 323, donde señala, ¿verdad? El que son 3 meses y el otro, cuando hay medida sustitutiva, está regulado en el 324 bis, en el penúltimo párrafo. Ahí están esos plazos. Y eso es lo que, de alguna manera,
tiene que fijar el juez y señalarle precisamente este tipo de cosas. Entonces, eso es lo que va a pasar en la audiencia de primera declaración. Entonces, son las 15:52. Vamos a dejarlo ahí por la hora que es. Muchas gracias por su atención y nos estaremos saludando el día martes allá en clase, porque ahí así nos toca presencial. Gracias, Luis. Buenas tardes. Gusto de Feliz tarde, licenciado. medio saber que están por ahí. Feliz tarde. Algunos están dormidos porque ya se sabe, solo se conectan y ya ni se sabe. Eso es lo que les cae mal de las clases presenciales, ¿verdad? Que no se pueden dormir. No pueden jugar con su teléfono, aunque hay algunos que sí lo hacen. Feliz tarde, licenciado. Bueno, pase buena tarde, gracias. Entonces, Blondie y Ángel, nos estamos viendo entonces a las, ¿qué? A las 4, ¿ah? 4 menos cuarto, ¿eso 4? Sí, licenciado. Sí. Sí. Entonces a las 4 nos estamos viendo. Bueno.